reloj porque hace 2 meses que lo estoy practicando. Es un término en aymara, una palabra en aymara, que quiere decir que estamos obligados a comunicarnos. Me parecía importante también arrancar esta intervención retomando esta idea, porque el panel habla justamente de unidad y articulación. Nosotros como ALBA Movimientos, también aquí tenemos a los compañeros y compañeras del capítulo cubano de ALBA Movimientos, que agradezco que me permitan estar aquí, agradecido también de aprender de todos ustedes, que también permitan a compañeros y compañeras que venimos con menos años, con menos juventud acumulada, estar en estos espacios y poder estar dando la voz, algo que es muy, muy valorado, ¿sí? Porque necesitamos ese trasvase generacional, aprender de las luchas y las resistencias, de las experiencias de vida y también equivocarnos, pero siempre con la palmada de los compañeros y compañeras que tienen mucha más experiencia. Así que muchas gracias por eso. Entonces, decía, nuestra articulación es heredera de un proceso histórico que tiene distintos tiempos, pero para venirnos más acá, podemos decir que somos herederos y herederas de la lucha contra el ALCA, herederos y herederas de lo que fueron los procesos populares contra el neoliberalismo en la región, también de los procesos revolucionarios como el de Cuba, como el de Venezuela, como el de Bolivia, y de una diversidad de identidades de lucha, ese que el amigo Joel Suárez dice, el gran callejón o la gran avenida anticapitalista que se ha forjado en América Latina en los últimos 20 años, que se ha ido dando una forma de articularse, una forma organizativa, una forma de implementar acuerdos, muchas reflexiones, muchos debates aún abiertos, porque justamente en esa contemplación de la diversidad, ¿sí?, es muy difícil querer, y tampoco es lo que se busca, llegar a verdades y conclusiones cerradas, sino que lo vamos poniendo en discusión y probando con la lucha de nuestros pueblos, con las reflexiones que nos damos de conjunto, y así vamos avanzando. Me parece que el término de unidad, y es algo que como valor hemos ido construyendo en ALBA, no es solamente una enunciación. La unidad no es un camino de seda. La unidad también es un lecho de rosas que te pinchan, que dejan parte de uno para poder construirlo. Y ese tiene que ser un aprendizaje que no podemos dejar de lado cada vez que hablamos de unidad, porque eso implica que hay que construir la unidad. La construcción de la unidad lleva tiempo, lleva trabajo, lleva dejar de lado a veces lo que uno valora, pero siempre contemplando que podemos construir un objetivo común o que buscamos un objetivo común, y en ese camino estamos. El otro elemento que es importante tener en cuenta, incluso relacionado con la construcción de unidad, es la complementariedad, ¿sí? Eso nos permite trabajar, entender en distintos niveles que si bien somos lo mismo, buscamos lo mismo, hay tareas diferenciadas, ¿no? Como en todo proceso cotidiano, no podemos hacer todos y todas al mismo tiempo todo. Tenemos que distribuirnos tareas, distribuirnos roles, buscando llegar al mismo objetivo. Y esa idea de complementariedad, como bien decían los compañeros y compañeras que hablaban, implica no competir, entender que no es necesario competir, porque justamente hay distintas tareas, en algunos momentos necesitaremos unirnos, en algunos otros momentos tendremos que conspirar por separado, pero sí nos permite trabajar de conjunto en distintos tiempos, distintos momentos, con distintas lógicas, avanzando hacia el mismo lado. Y retomo esto porque justamente cuando se construye el proceso de ALBA Movimiento surge con esa idea de complementariedad de ALBA-TCP, que es una alianza entre gobiernos, y los movimientos planteaban, los compañeros que estaban en ese momento, en Secretaría, en las asambleas internacionales,
asambleas continentales de ALBA, buscamos la unidad de la patria grande, queremos construir ese sueño nuestro americano, la integración de nuestros pueblos, pero eso no es tarea solo de los gobiernos. También los movimientos populares tenemos nuestras tareas, porque a veces los gobiernos pueden pronunciarse o no, pueden tener políticas internacionales o no, y los movimientos, donde a veces no pueden los gobiernos, podemos los movimientos, o al inverso. Esa idea es la que va construyendo ALBA, a veces genera confusiones, si somos ALBA TCP, ALBA Movimiento, somos parte de este proyecto de Bolívar, de Martín, de Juana Zurduy, de tantos compañeros y compañeras de Chávez, de Fidel, por supuesto, pero con tareas diferenciadas. Y en este proceso, que viene del No al Alca, de Foro Social Mundial, de las experiencias que vienen de la vida campesina, blog, CSA, compañeros y compañeras de los pares, que también nos han heredado todo un proceso internacionalismo, el Foro de San Pablo. Hemos ido procesando debates y tratando de sintetizar, siempre buscando que superemos, ¿sí?, las perspectivas sectoriales o reivindicaciones que son parte del proceso de lucha, pero que necesitaban o entendíamos y entendemos que necesitan encauzarse en un proyecto político que está en discusión, que no es el verdadero, ni el único, ni el final, pero que sí nos ha permitido avanzar, por lo menos con consenso hasta ahí. Venimos de 2 asambleas continentales, la última en 2016, y el mandato de la asamblea fue construir ese proyecto político a partir de nuestras luchas, de nuestras reflexiones, de los aportes teóricos, ¿sí?, de las teorías emancipatorias, los nuevos paradigmas. Y sintetizamos en 6 ejes que nosotros consideramos que sintetizan de algún modo todo esto. El eje 1 lo denominamos unidad de nuestra América e internacionalismo. Y diferenciamos esto porque al principio decíamos internacionalismo solidario, decíamos, dentro de nuestra América no es internacionalismo, porque somos el mismo pueblo. Entonces, decimos unidad de nuestra América, esta integración e internacionalismo para con los otros pueblos del mundo que también luchan, que también compartimos identidades, resistencias, pero que nuestro proyecto es desde nuestra América para con el resto del mundo y para con los otros pueblos. Después tengo un tiempito más de detenerme un poquito más en eso, pero para avanzar. Segundo eje, la necesidad de la batalla ideológica, cultural y la descolonización. ¿Sí? Y justamente en este escenario de paradigmas emancipatorios, entendíamos que esa batalla ideológica cultural también tiene que estar atravesada por la descolonización, pensando nuevos paradigmas, nuevas perspectivas de entender incluso la integración, las teorías críticas, las formas organizativas, etcétera, etcétera, pero que tiene un componente muy importante en la disputa de sentido. La disputa de sentido en términos de las organizaciones y cómo nos pensamos, pero también la disputa de sentido hacia las mayorías. Porque tenemos una falencia dentro del campo popular, de los movimientos, que muchas veces nos hablamos a nosotros y a nosotras mismas. Que no es algo que debemos dejar de hacer porque tenemos que afianzar nuestras identidades, tenemos que resaltar nuestra historia de lucha, pero eso no alcanza. Tenemos que interpelar a quienes no están convencidos, a quienes ni siquiera saben por qué deberían convencerse de algo, incluso, ¿sí?, y que es necesario. Porque justamente la pedagogía popular nos enseña que nadie es desde el inicio algo, sino que es un proceso. Y un proceso emancipatorio implica que tenemos que dialogar, interpelar. Si nosotros decimos, si no sos socialista, no puedo trabajar con vos, el 95% de la humanidad, la gente común de a pie, nos va a decir, bueno, me voy para otro lado, no importa. ¿Sí? Entonces, el problema es cómo llegamos a ese trabajo, ese proceso organizativo, ese proceso de comunicación que nos permite ampliar con distintas redes, con distintos espacios, con distintas perspectivas, incluso corrientes políticas que no son tal cual las nuestras, pero que nos permiten trabajar de conjunto. Y estos son los esfuerzos que, bien mencionaban los compañeros y compañeras, la Jornada por la Democracia, que intenta ampliar, tiene un eje anticolonialista fuerte. Y que eso también tiene que comunicarse.
y a la vez implica un proceso de formación política. ¿Sí? Otra de las grandes deficiencias que tenemos, que hemos avanzado, que hemos desarrollado tecnología, pero que todavía no llegan a ser lo que nosotros esperamos. Tenemos que seguir profundizando en la formación de los movimientos, la formación y difusión con otras herramientas, con estados, con gobiernos, y trabajar en esa falencia que vemos de cómo se toma críticamente el consumismo, el desarrollo, etcétera, 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 que también habría que evaluar qué parte nos llevaron a donde estamos. Tercer eje, defensa de la madre tierra y soberanía de los pueblos. En este eje, básicamente, contemplamos lo que ya muchos movimientos vienen planteando, se vienen construyendo en los territorios. No es un eje exclusivo de ALBA Movimiento, no es un eje de intervención exclusiva, como si batalla ideológica y unidad de internacionalismo, porque entendemos que esté ALBA o no esté ALBA, los movimientos y los pueblos están construyendo procesos de defensa, ¿sí?, de la madre tierra como una entidad viviente, donde se contempla, ¿sí?, el ser humano, pero también nuestro entorno como una unidad, y la soberanía de los pueblos como un elemento trascendental de etapa que tiene que ver con la soberanía alimentaria, que tiene que ver con la recuperación de nuestros saberes ancestrales, pero también tiene que ver con la defensa de muchos de los derechos conquistados. Cuarto eje, economía para el buen vivir. ¿Sí? Cómo de los procesos que ya existen, no es que tenemos que desarrollar solamente la teoría y pensar cómo, sino que existen procesos comunales, locales, que se plantean otras formas de producción, distribución y consumo, y lógicas asociativas en función de eso. ¿Cómo se puede masificar? ¿Cómo podemos generar un bienestar para nuestro pueblo, un buen vivir, mejor dicho, para nuestro pueblo, a partir de eso que ya existe, y lo ponemos en discusión con transiciones económicas de lo que ya hay? ¿Cómo lo ponemos en discusión con nacionalizaciones, expropiaciones y recuperación de recursos estratégicos de parte de los estados, con esas experiencias alternativas, autogestionarias, de economía popular, etcétera, etcétera, que nos permitan hacer una transición factible y que permitan alimentar a nuestros pueblos, que permitan darle tierra, techo, trabajo, etcétera, etcétera. Quinto, y voy apurándome, democratización y construcción del poder popular. ¿Cómo defendemos los derechos conquistados que le arrebatamos al enemigo? ¿Sí? Porque muchas veces tenemos esa discusión, no es algo saldado. ¿La democracia es algo que nos opta o es algo que arrebatamos con lucha, con sangre, y que hay una tensión constante? Hay una visión de democracia liberal, burguesa, que se ha instalado, y hay una visión de democracia que hemos construido los pueblos. Democracia participativa, protagónica y plebeya, que está en constante discusión. ¿Cómo se defiende lo que hay, que es limitado, pero que tiene que ver con derechos laborales, derecho a la salud, derecho a la educación? Porque cuando hablamos de la democracia solo del enemigo, la mayoría de nuestros movimientos están todos los días peleando por educación pública, por salud pública, por la aprobación de una ley en beneficio de las compañeras. Entonces, en la teoría, la crítica es válida; en la práctica, tenemos que defender esos derechos, tenemos que defender la democracia, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que resaltar los procesos de democratización y de empoderamiento popular, que es lo que nosotros queremos. Queremos constituyentes, no solamente en uno o dos países, queremos constituyentes en todo el continente. Nuevas constituciones que cristalicen la perspectiva de los pueblos, que nos permitan tener esa barrera por si en algún caso la derecha nos gana el gobierno y nos quiere meter por decreto y barrer todo lo que hemos logrado. Feminismos populares. ¿Sí? Creo que en esto se han expresado durante toda esta jornada de la importancia y de la necesidad del rol del feminismo como dinamizador, como expresión organizativa que han logrado las compañeras y las distintas identidades y diversidades en este tiempo en nuestra América, que no puede construirse ningún proyecto si no se contempla eso. Básicamente porque el feminismo no es solamente la reivindicación de una parte, es la reivindicación de la parte más explotada, más vilipendiada por la liberación de la
totalidad. Y eso es lo que tenemos que comprender y es una discusión constante dentro de los movimientos y desde los movimientos para con el resto de la sociedad. Por eso también hablamos de la construcción de una pedagogía feminista que permita deconstruir, que permita proponer y que permita también incorporar y hacer procesos con movimientos que tal vez ni siquiera se lo están planteando. Pero ha habido un avance a partir de esa lucha de las compañeras, de la lucha que ya todos conocemos, que es evidente y que no se puede salvar. En ese sentido, diré estos ejes como para tenerlos en cuenta, pero que sí es importante, el internacionalismo como elemento que debe tener una serie de características necesarias. Un internacionalismo que busque la complementariedad, la integración con distintas herramientas, que pueda generar hechos concretos más allá de las declaraciones, que son importantes, pero que no son suficientes. Brigadas internacionales, de los movimientos para con otros pueblos, para con procesos que necesitan resistir o que tienen que aprender de otros procesos. Una nueva ética del internacionalismo. Muchas veces gastamos recursos en hoteles, en comidas, en merchandising, que podríamos utilizarlo para brigadas. ¿Sí? Entonces el internacionalismo tiene, ojo, no nos quejamos, si nos invitan a los hoteles no nos vamos a quejar, pero sí, en términos estratégicos, un internacionalismo que pueda convivir con las experiencias y con las condiciones materiales de vida de sus compañeros que están viviendo en las casas, comiendo lo que come cada pueblo, construyendo desde ahí la unidad. ¿Sí? Y no necesariamente con grandes eventos o grandes lujos. Una pedagogía del internacionalismo. No todos, ni siquiera los movimientos tienen arraigado en sus bases, en todo su proceso pleno, el internacionalismo. Y eso necesita construirse. No es que está de hecho, por ser de izquierda, por ser movimiento, por ser popular, ya directamente se es internacionalista. Sino que hay que construir desde esas experiencias, de las posibilidades que tienen compañeros y compañeras de formarse con otros compañeros, de las experiencias internacionalistas, formar, difundir esas experiencias, trabajar por la base. El militante internacionalista no solamente tiene que viajar a otros países, tiene que viajar a los otros países que hay dentro de su propio país y recorrer todo el país y llevar esas experiencias.